Cuando alguien le pregunta sobre Colonia y cierra los ojos, se imagina la calle Los Suspiros, donde se conjuga lo histórico con lo romántico, esas historias, y forman ese relato que hace a Colonia tan conocida. Este es uno de esos lugares que si uno se dedicara a excavar las calles, las plazas, seguramente encontraría capas que nos agregarían conocimiento, otros pavimentos, otros cimientos. Colonia llegó a pasar más de 500 o 600 esclavos hacia Buenos Aires, los cuales están registrados en los papeles de administración por año. Aquí hay magia, hay playas y además hay ambiente donde la historia se respetó y donde de alguna manera todos los colonienses nos sentimos identificados. Estamos en Colonia del Sacramento, ciudad fundada por los portugueses, por Manuel Lobo en 1680. Punto estratégico, ubicado frente a Buenos Aires, fundado un siglo antes que Colonia, y lugar también que controlaba el pasaje hacia el corazón de América, hacia Potosí y hacia sus minas de plata. Colonia del Sacramento es patrimonio histórico de la humanidad porque conjuga en su arquitectura y en su paisaje, un paisaje único que es un aporte no solo por la parte histórica, sino por el paisaje que conforma. Y es así que la UNESCO nos reconoció como Patrimonio de la Humanidad y conjugamos esa historia que hoy les contamos. En 1680, el maestre de campo, Manuel Lobo, y sus avanzadas llegaron a lo que es la isla de San Gabriel, frente a Colonia, pero también ubicado en un punto estratégico por el cual se vigilaba Buenos Aires. Esa particularidad que era un fuerte español, y estas avanzadas venían a equilibrar las fuerzas en el Río de la Plata. Por Colonia también habían pasado con anterioridad las mayores expediciones que surcaron el Océano Atlántico y el Río de la Plata puntualmente. Entre ellas, en 1516, Juan Díaz de Solís, que luego fue muerto en las costas del departamento de Colonia. En 1520, la expedición de Magallanes, la primera en circunvalar el mundo, es muy importante porque también estuvo haciendo recalada en la isla de San Gabriel. Y luego en 1527, la expedición de Gaboto. Esa expedición llegó un 18 de marzo, en el cual se conmemoraba la memoria de San Gabriel Arcángel, y es que por eso se llama así la isla. Esa isla es muy importante y de hecho cuando viene Lobo va a tomar primero esa isla, se va a hacer fuerte, va a mandar un reconocimiento a tierra firme que estaba poblada de indígenas y luego va a hacer el acto de constituirse en lo que es la tierra firme. Estamos puntualmente ahora en la zona donde estuvo ese primer fuerte, que era todo de tierra, de terraplén, y también tenían gaviones que eran grandes cestos, los cuales se rellenaban de tierra, maderas y piedras, y ofrecían el primer obstáculo hacia el campo enemigo, en este caso, que era el español. Recordemos, un enclave portugués en un interregno que es español, y eso es fundamental para lo que fueron esos 100 años de la manzana de la discordia, como se llama, que es esa lucha constante por conquistar o retener Colonia del Sacramento.
Primero Colonia fue esa empalizada hecha de cestones, de palo a pique, de terraplén, solo de tierra, y luego va evolucionando. Y va a tener un periodo, que es con Vasconcelos, 1722 a 1749, donde esa precaria ciudad fortificada se va a armar realmente en cuanto a su dimensión, con los baluartes, con los bastiones, con las posiciones defensivas, y va adquiriendo esa plaza fuerte, una característica que le da un gran prestigio en lo que es el Río de la Plata. Colonia es reconocida también por su valor estratégico y la forma defensiva que tiene. De hecho, recordemos que es la única plaza fuerte que se enfrenta a una escuadra naval y logra hundir la nave capitana. Resiste 5 ataques durante la época colonial. En 1680 el primero, 1704, 1734, 1762 y 1777, entre portugueses y españoles. Pero luego, en 1807, van a estar los ingleses, vamos a tener el tema revolucionario, va a pasar a manos de la Junta de Mayo, después los orientales se van a hacer cargo de la zona, y en 1818 nuevamente los portugueses, lo que es la invasión luso-brasileña, luego en manos de los brasileros hasta 1829, y la disputa entre blancos y colorados durante la Guerra Grande, y en ese periodo hasta que la República comienza a solidificarse realmente, y esto pierde valor estratégico. Las murallas también tuvieron un periodo donde se fueron destruyendo porque impedían el progreso de la ciudad. Y esta zona, el barrio sur, era también el barrio de la gente más humilde, trabajadora, donde estaban también los burdeles, una zona que la gente no quería vivir en lo posible. Y luego, al abrirse la muralla, se fue expandiendo la ciudad y comenzó ese intercambio, hasta que comenzó el periodo de reconstrucción de la muralla en 1968 y luego la inauguración en 1970, donde tenemos partes originales y hay testigos de bronce, botones de bronce que marcan lo original hacia abajo, la parte de los cimientos, y hacia arriba las estructuras. También queda un tema con los nombres. Esos nombres de la época colonial fueron cambiando y a mis espaldas, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como el baluarte de San Diego, que nadie lo conoce así, sino que se le nombra como el nombre más cercano en el tiempo, que es San Miguel, y una posición a barbeta, que era una posición defensiva que controlaba el ingreso hacia lo que es la zona del puerto de Colonia. No solo estamos hablando del tema bélico, de los conflictos, es fundamental la presencia que tuvo acá de la esclavitud. Ese hecho tan lamentable, pero que era una realidad en ese momento. Y la UNESCO marcó 3 sitios en Uruguay dentro de la ruta del esclavo. La estancia del Oratorio en Rocha, que era por la cual introducían esclavos hacia Río Grande do Sul, el Almacén de los Negros en Montevideo y Colonia del Sacramento. Colonia llegó a pasar más de 500 o 600 esclavos hacia Buenos Aires, los cuales están registrados en los papeles de administración por año. Y estos esclavos en Buenos Aires, como había poca actividad pecuaria, eran derivados para las tareas domésticas o como zapateros, como panaderos, y los que corrían peor suerte eran derivados hacia lo que eran los ingenios azucareros en Tucumán, hacia las minas de Potosí, los salares en Bolivia o las minas de cobre en Chile. El esclavo en Colonia iba a permanecer en unos barracones y luego llevado hacia Carmelo, donde había unos barracones también, y cruzados hacia Buenos Aires. Y ese contrabando traían la carga humana y luego llevaban plata de contrabando y muchas veces cuero, como pasó con el famoso barco Seahorse, uno de los naufragios más conocidos del Río de la Plata, hundido en 1728 en Punta del Este, en la isla de Gorriti, el cual descargó los esclavos en Colonia y cargó plata de contrabando y cueros y naufraga ahí. Bien, estamos en el Portón de Campo.
uno de los dos que tenía Colonia. Esta es la entrada sur, teníamos el más importante en la época colonial, fue el del norte, y en 1745 se crea este portón, el cual es la salida hacia extramuros, por eso le llamamos portón de campo y no puerta de la ciudadela. Colonia no tenía una ciudadela, como lo tiene Montevideo, sino que eran las salidas hacia el exterior, hacia los extramuros. Y este portón tiene una inscripción que está dedicada a Joao V. Y acá tenemos esa piedra que estuvo mucho tiempo en la plaza principal de Colonia, la 25 de agosto, y luego, cuando la reconstrucción, fue traída hacia acá. Todo lo que es esta parte de la muralla se conoce desde lo que es el portón de campo hacia el río, hacia el sur, como la cortina o la muralla de San Diego, por el nombre de ese baluarte. Y también vemos que la construcción responde a la ciencia de la fortificación en este caso, y es hecha con piedras que se conocen como mampuestos, piedras que pueden ser puestas a mano. O sea que la construcción de la muralla también era bastante rápida, en ese caso con la mano de obra que era o esclavos o indígenas, y podían colocar esas piedras miudas, como le decían los portugueses, piedras pequeñas, para conformar y reparar la muralla en caso de los ataques incesantes, que la finalidad era abrir brecha en la muralla, romper la muralla. Cuando se rompía la muralla, cuando se abría esta brecha, la ciudad sitiada era la última posibilidad que tenía en firmar una capitulación, una especie de rendición honrosa. La capitulación era esa especie de rendición honrosa donde el sitiado podía evacuar la plaza y entregarla e irse con sus soldados, con sus tambores batientes, o sea, batiendo los tambores, las armas cargadas y los estandartes desplegados. Cuando la brecha estaba practicable, o sea que se podía ingresar, si no aceptaba la capitulación, el agresor, en este caso, quien atacaba la ciudad a fuego y sangre, donde sí tomaba prisioneros o ejecutaba a los prisioneros, y era otra las reglas. Recordemos que en 1680 la toman a fuego y sangre, en 1704 es evacuada, en 1734 y 35 la ciudad es la única vez que se mantiene invicta, las fuerzas de Vasconcelos resisten ese ataque español, en 1762 capitulan antes las fuerzas de Ceballos, y en 1777 los portugueses también capitulan. La muralla fue destruida para justamente poder extenderse la ciudad y que no fuera un obstáculo. Similar a lo que sucedió en Montevideo con los mismos periodos, 1829, 1855, y luego, con el correr del tiempo, parte de lo que es la materia prima, la roca, forma parte de las construcciones de Colonia. Hasta que se comienza ese periodo de reconstrucción de la antigua Colonia del Sacramento, y nosotros podemos observar esos testigos que es de los cimientos hacia abajo lo original, y se continúa esa línea y hacia arriba se edifica esta parte reconstruida. También se hace lo que se llama la anastilosis de lo que es el portón de campo, que es esa construcción donde integra piedras originales y piedras que no son originales, y uno puede leer en ese portón lo que es original y no. Y eso es importante también porque la arquitectura marca que no puede haber falsos históricos. No podemos falsear la historia y mostrar las cosas como tales, y que tienen que tener un cierto tenor de diferencia para que uno lo pueda apreciar. Lo que tenemos en la muralla de Colonia es particularmente un cañón de 24 libras. Y es muy importante porque era con este cañón y con este calibre, 24 libras, una libra son 453 gramos, era con el que los oficiales portugueses y españoles definían desde la muralla dónde era el límite del imperio portugués, en este caso, con el español. ¿Cómo se debía hacer el tiro? El tiro se llama de punto en blanco. Es alineado sobre el eje del horizonte, sin elevación, para que la bala caiga técnicamente, y la pólvora, que eran 8 libras, debería de ser ordinaria, no puede ser una pólvora recargada.
Hay una tabla de tiro, el cual el alcance de un tiro de 24 libras de punto en blanco marca los 700 metros. Pero en la práctica, tanto aquí en Colonia como en Montevideo, al límite del ejido, es unos 1200 metros. Y de hecho en Colonia se extiende hasta los 1800. Y ahí va a marcar una zona que acá es conocida como los Altos de San Antonio, donde marcaba ese límite natural y se jalonaba con guardias españolas y dividía los dos imperios. Pero en este caso el tiro, que es por una real cédula de 1720, estaba fiscalizada por dos comisarios de cada uno de los reinos. Era inapelable donde caía el tiro de cañón y de hecho la frontera nunca fue como tal un límite, un obstáculo, sino que era muy permeable. Tenemos hechos de denuncias y de ejecuciones de soldados que le vendían a la ciudad sitiada carne o leña, que era el principal bien que no había. ¿Por qué? Porque al estar sitiada no podían salir extramuros y no podían ir a las islas. Y el tema de la cocina, a veces se juntaban cardos en la zona, se dividía la ciudad en la mitad y los vecinos del sur y los del norte deberían de salir en diferentes días para proveer lo que es la leña. Y muchas veces se las compraban a los soldados españoles. Estamos frente a lo que es el Museo Municipal Dr. Bautista Rebufo, lo que fue también en el periodo portugués la Casa de los Escribientes, y luego, ya en el periodo virreinal, donde estuvo el último virrey del Río de la Plata, en 1810, Hidalgo de Cisneros. Pero esta historia tiene que ver también con esos procesos revolucionarios en el Río de la Plata. Uno de ellos es luego de la salida de las invasiones inglesas. Recordemos que Colonia fue inglés desde 1807, del 15 de marzo, hasta julio que lo evacúan para ir a asaltar Buenos Aires. Y luego tenemos la presencia de José Gervasio Artigas. Él era segundo comandante interino de la Plaza Fuerte de Colonia del Sacramento y va a ser que va a desertar de su cargo, da órdenes del ejército español y va a presentar su espada a la Junta de Mayo de Buenos Aires. También en ese momento se había dispuesto quién era el virrey de Buenos Aires, por eso teníamos en 1810 la figura de el virrey, el último virrey del Río de la Plata aquí en Colonia, y esta casa toma el nombre por él. El virrey tiene que tener también no solo el poder político, tiene que tener el poder militar y estar muy cercano al poder eclesiástico. Acá jugaban esos tres poderes, la iglesia era fundamental. Recordemos que Colonia del Sacramento es recordada porque en la época portuguesa se vivió la Inquisición de la Iglesia Católica. Había un comisionario de lo que era la Santa Inquisición. Él era João Batista Quintón, el cual era el almojarife, el recaudador de la Hacienda Real Portuguesa y un hombre de mucho temer. ¿Por qué? Porque conjugaba lo que es el poder eclesiástico, el poder político y a su vez tenía el poder económico también. Y Colonia lo sufrió. El virrey tenía que tener esa fuerza para apoyar lo que era, en este caso, su administración, cosa que este virrey no lo tuvo, cosa que Santiago de Liniers y Bremont, el héroe de la reconquista de Buenos Aires, luego fue ejecutado cuando era virrey del Río de la Plata. Y también, si hablamos de los virreyes, el primer virrey del Río de la Plata, que fue Pedro de Ceballos, fue quien conquistó por dos oportunidades, en 1762 Colonia y luego, ya siendo virrey, en 1777, que es cuando pasa definitivamente la Colonia en manos de los españoles, por los tratados, en este caso, por el Tratado de San Ildefonso de 1777, donde pasa definitivamente estos territorios a manos de los españoles. Brown estuvo en este inmueble, de hecho se conoce también como la Casa de Brown, porque es de esas tropas inglesas que vienen en invasiones inglesas y luego va a quedar en Buenos Aires y se va a relacionar a lo que es el Río de la Plata. Evidentemente que va a ser un gran oficial de la Marina, pero sus amigos van a estar vinculados también a ciertas historias que son muy buenas relacionadas a Colonia. Una de ellas protagonizado por Miguel Haines, quien era un soldado inglés también, y al salir
antes de la invasión de 1806, su madre le entrega una carta en la cual le dice que es hijo bastardo del rey de Inglaterra. Él viene con esa noticia acá a América y nunca más vuelve a Inglaterra hasta que en 1843 va a ser contactado por 2 oficiales de la Marina Británica. Él trabajaba con Brown en una zona que se llama La Estanzuela, cercano aquí, y toma ese nombre porque era la Estanzuela de Guillermo Brown, y se le va a ofrecer el título de entrar en la cadena para recibir el título de rey de Inglaterra. Y él dice que no cambiaría todas las posesiones del mundo por su lugar en América, donde ella tenía su familia también. Esto recuerda un hecho histórico trascendental en lo que es la historia nacional. Es el lugar, o se estima el lugar, donde parte Artigas y se une a lo que llamamos la Revolución Oriental. Recordemos en 1810, el periodo de la Revolución de Mayo, estamos en el Río de la Plata viendo quién representa al rey, a Fernando VII, que está preso en Europa. Si lo representan las juntas de regencia de España o los americanos, en este caso los rioplatenses, deciden por ellos y se representan ante la figura del rey que está en ese momento preso por las fuerzas de Napoleón. Y es así que en Buenos Aires se decide que la Junta de Mayo va a ser quien nos represente. Y en Montevideo las fuerzas españolas van a ser regentistas. Todos querían lo mismo y de hecho, cuando Artigas vence en la Batalla de las Piedras, no dice viva la independencia, de la cual no se hablaba en ese momento. Dice viva nuestro rey, viva Fernando VII. El primer momento de la revolución. Luego cambios dinámicos, violentos, y va transformándose en lo que ya todos conocemos. Y ese momento, ese día, el 15 de febrero de 1811, Artigas decide plegarse a la Revolución de Mayo. Y va a salir desde Colonia, conjuntamente con el cura párroco de Colonia, Enríquez de la Peña, con un teniente, Rafael Ortiguera, y 10 soldados más. Se van a ir hacia un lugar a 35 kilómetros de Colonia, conocido como Paso Antolín, donde vivía Teodosio de la Quintana, que es el primero que le ofrece un apoyo a Artigas en este caso, donde le da armas, dinero y caballos. Y así continúa, cruza por Paysandú, se tiene el paso de Artigas por Nogoyá y se presenta a la Junta de Mayo, donde presenta su espada. En mayo de ese mismo año está triunfando en Las Piedras. El comienzo de la gesta artiguista es acá, ¿por qué? Porque es la primera manifestación política y militar. Es una deserción y es plegarse fuerzas, y de hecho un hombre que ya estaba siendo admirado y mirado por las fuerzas de Buenos Aires para atraerlo, igual que Rondó, para las fuerzas revolucionarias. Estamos en la calle Los Suspiros. Cuando a alguien le preguntan sobre Colonia y cierra los ojos, se imagina la calle Los Suspiros. Y es lo que nos representa justamente por ese encanto particular, donde se conjuga lo histórico con lo romántico, esas historias, y forman ese relato que hace a Colonia tan conocido. Esta calle, que es de origen portugués, no se llamaba así evidentemente en la época colonial, sino que es un nombre que en 1970 se pone. Primero se conoció como Montevideo Chico, porque cruzando la plaza se encuentra la calle Montevideo, antiguamente, y luego también la calle Ancina. Pero evidentemente que en ese relato histórico y en ese nuevo florecer de Colonia, y más que nada en la parte patrimonial, y luego con el tema turístico, se le da el nombre de calle de Los Suspiros. Sí, que es una calle que es muy romántica, que levanta estos suspiros, pero también tiene cierta connotación y donde hay historias que son verdaderas y otras que no. Aquí a mediados del siglo XX estaba lo que se conocía como el barrio sur, donde vivían la gente más pobre, los más carenciados, y también sobre esta calle se encontraban los prostíbulos. Por eso de calle Los Suspiros, que también se toma como origen de ese nombre, pero
La realidad marca que es en 1970 cuando se le coloca el nombre de esa calle. También hay otras historias que dicen que por acá pasaban los esclavos y suspiraban porque era el primer contacto con la tierra, o cuando llevaban a fusilar a un soldado. Y son cosas que históricamente no tienen un fundamento. Primero, los esclavos no desembarcaban por esta parte de Colonia, sino en el puerto y hacia los barracones. Los soldados no eran fusilados, en la plaza eran ejecutados por horca, tanto aquí en Colonia como en el Real, a 4 kilómetros del casco histórico. Entonces son esas historias que le dan color a los relatos turísticos, pero que carecen de una veracidad histórica fundamental. Lo que tiene la calle de los Suspiros es la conjunción de esa arquitectura portuguesa con las casas de estilo portugués, también con lo que es ya esa Colonia más moderna. Recordemos que Colonia está viva, es dinámica, no ha muerto y no permanece en la época colonial, sino que tenemos que conjugar esas arquitecturas, que es por lo que la UNESCO también reconoce este paisaje único que es Colonia. La calle de piedras en cuñas, con este caletón en el medio que se conoce como arroyo, que es por donde se conducían las aguas pluviales, también con las casas más elevadas para que el agua no entrase a las casas, conjugan que sea una característica prácticamente única. ¿Por qué? Porque es una expresión de la arquitectura portuguesa en un bastión que está fuera de los límites del reino portugués. Y eso también es la importancia de Colonia. Estar en la lista del patrimonio mundial implica que tenés los máximos valores que se le puede dar al patrimonio mundial. Es una lista en la que hay 1000 casos, 1000 y poquitos casos en todo el mundo, desde, no sé, el Louvre a las pirámides de Egipto al barrio histórico, por decirlo de alguna manera. Todos estamos en la misma categoría del patrimonio cultural, por lo tanto, para los uruguayos me parece que es invalorable tener un patrimonio cultural que sea declarado patrimonio de toda la humanidad. Realmente estamos en un lugar privilegiado del Uruguay y que, bueno, que de alguna manera genera valores culturales y también valores turísticos y demás, ¿no? O sea, el patrimonio mundial es una marca que tiene muchos atractivos. Es una marca difícil de conseguir, es una marca que hay que continuamente luchar para mantener. Cuando en el 95, el 6 de diciembre del 95, en Berlín se declaró al barrio histórico de Colonia Sacramento Patrimonio Cultural de la Humanidad, me parece que se generó un antes y un después. Primero porque el turismo fue increíblemente cómo se incrementó. Después, porque el valor de las propiedades se incrementaron. Y aquí aparecieron buenas y malas, o sea, las buenas, que bueno, que las propiedades tienen un valor interesante, que hay gente que puede mantenerlas y que de alguna manera valoriza la inversión que hizo. Las malas de que mucha gente que no era propietaria tuvo que terminaron sus contratos y bueno, los alquileres en esa expansión de valor cultural y turístico y comercial subieron y bueno, tuvo que irse. En uno de esos casos, viejos habitantes. Eso es el lado malo y de alguna manera es la pelea continua. Cómo hacer para que el sitio siga teniendo un número importante de ciudadanos, de colonienses o de no colonienses, de habitantes del barrio, y que la actividad comercial no se coma todo, porque esa es como la crisis de éxito, ¿no? Porque nadie puede pagar lo que puede pagar un comerciante.
Entonces nos llevó incluso a medidas como prohibir nuevos comercios más allá de los que hoy están. Después de un tiempo, los mismos vecinos nos pidieron la posibilidad de lo que denominamos usos mixtos. Y bueno, buscando que la gente se quede, también aceptamos esa posibilidad intermedia, ¿no? De que pueda haber una vivienda con un comercio donde no lo había. Pero si no, después, comercio puro en donde hay vivienda y no tuvo antecedentes, no podés. Eso nos llevó la realidad, o sea, ver que perdíamos habitantes y que había un exceso de comercios. De alguna manera, buscar equilibrios. Uno de los valores que rescata UNESCO es el trazado urbano. Esta es una ciudad fundada por portugueses, por Manuel Loeba en 1680. Y cuando uno estudia urbanismo se encuentra muy claras diferencias entre una ciudad fundada por portugueses y por una ciudad fundada por españoles. Esta claramente es una ciudad fundada por portugueses y además por soldados y navegantes. Esta es una ciudad que está protegida contra los vientos, que todos los lugares desaguan correctamente. La plaza de armas, que es en esta en que estamos, más allá de que hoy está forestada, no tiene, a diferencia de las ciudades portuguesas, de las ciudades españolas, no tiene una iglesia católica en el fondo, no tiene la Casa de la Gobernación, no tiene el Cabildo, en fin, todas esas infraestructuras urbanas, digamos, que de alguna manera en la ciudad española se da. Y lo otro es la regularidad. Los portugueses se buscaban adaptar al sitio y además buscar ser seguros en la defensa. No se olviden que el Imperio Español estaba en Buenos Aires, esta es una avanzada del Imperio Portugués y acá había que estar defendidos. Entonces los portugueses pensaron primero en que en el río hay una primera defensa, porque hay piedra granítica. Si uno no conoce el lugar puede terminar encallado, de hecho hay muchos pecios, o sea, barcos hundidos de valor patrimonial en la bahía. Esa es la primera. La segunda, los muros gruesos y de pequeñas ventanas que hacían los portugueses que ayudaba en la defensa cuando eran encañonados. Y la tercera, el trazado urbano. No hay posibilidad de que un barco tire una bala de cañón y atraviese todo el barrio. Se va a encontrar en una pared, en un pedazo de muro. De alguna manera servía para cortar los vientos, para temperar la temperatura y para ser mucho más eficientes en la defensa. La ciudad sí empieza a tener una influencia del urbanismo español en la ciudad nueva, ¿no? Los españoles hacen por leyes de India con un manualcito, en general ciudades que son manzanas de 100 varas, de 89 metros más o menos, por calles de 20 varas, que son unos 17 metros. La mayoría de las ciudades están fundadas así, se usó ese criterio. El centro de la ciudad, que es área de amortiguación del sitio Patrimonio Mundial, está formado así, perfectamente de norte a sur, de este a oeste, en una cuadrícula. Y como ven, y como han podido apreciar en el barrio, la cuadrícula no existe. Entonces aquí también es una característica totalmente atípica de Colonia de Sacramento. Hay ciudades parecidas en Brasil, exclusivamente formadas por portugueses, y no tienen estas características. En cambio esta es como único, el trazado se adaptó al lugar, de alguna manera lo hace irrepetible y después el ensanche, después de murallas afuera, de la calle Ituzaingó, que es el límite, empieza la ciudad española. Entonces tenemos esa convivencia de dos maneras de entender cómo se hace una ciudad. Esta es la antigua Plaza de Armas. Atrás mío
uno de los descubrimientos cuando hicimos la intervención en esta plaza hace 3 años. Está la antigua iglesia portuguesa, la más antigua del Uruguay. Al lado está la basílica, ya de origen español, una obra de Tomás Toribio, que de alguna manera se posicionó encima de la antigua iglesia portuguesa. Aquí cuando hicimos esta intervención no había la iluminación que se puede ver. Intentamos en algunas columnas, teníamos previsto en el plano ponerlas en un determinado lugar, excavábamos con arqueólogos mediante, había algunos cimientos. Por ejemplo, para poner las columnas de pronto tuvimos que hacer 5 pozos. Encontrábamos un posible piso, lo registrábamos, ya quedó el conocimiento para alguna investigación posterior y hacíamos otro. Hasta que encontrábamos, bueno, aquí no hay nada, ay, qué suerte, podemos poner la columna, regularíamos la foco de distinta manera, pero de alguna manera no rompimos ese patrimonio, descubrimos que había una serie de construcciones que no teníamos un registro, sobre todo en algunos sectores acá, a mi izquierda y a mi derecha, y eso nos quedó en el registro para futuras intervenciones. Las ciudades se construyen por capas y es obvio que la ciudad moderna fue creciendo en altura porque hay que llegar a generar desagüe, los cordones cuneta, en fin, de alguna manera la ciudad, por ejemplo, del siglo XIX, aquí está como a 40 centímetros. Hay algunos pavimentos que todavía se mantienen originalmente, ¿eh? Sin duda alguna, este es uno de esos lugares que si uno se dedicara a excavar las calles, las plazas, seguramente encontraría capas que nos agregarían conocimiento, otros pavimentos, otros cimientos. Es una ciudad, como les decía, normalmente las ciudades se construyen por capas y en este lugar de tanta importancia histórica, cada una de esas capas tiene un valor en sí misma. Estamos en un lugar único de Uruguay. Estamos también en un lugar único de América. Un lugar en el que los 2 imperios más importantes del siglo XVI y XVII se enfrentaron y que de alguna manera generaron un punto totalmente distinto al resto del mundo. Aquí hay magia, hay una mezcla de estar en una ciudad que tiene río grande como el mar, porque tenemos un río de 45 kilómetros de ancho en este lugar. Hay playas y además hay ambiente donde la historia se respetó y donde de alguna manera todos los colonienses nos sentimos identificados. Lo que tenemos aquí a mi espalda es la iglesia del Santísimo Sacramento, que no es la primera iglesia que se fundó en Colonia. Las primeras eran esta parte donde estamos ahora, que es la zona fundacional de Colonia, Parmanuel Lobo, y había en ese momento 2 iglesias que eran de palo a pique, eran de palo, de paredes de tierra, y luego, a partir de 1697, se comenzó a construir la iglesia del Santísimo Sacramento, que pasa por un periodo arquitectónico con todas las técnicas que van cubriendo ese periodo. Y en 1823 va a haber un hecho que es fundamental. Recordemos que Colonia estaba desde 1818 en poder de la invasión luso-brasileña y que ya luego del grito de Ipiranga pasamos a ser brasileros. Ellos estaban en Colonia, la administración era brasilera y se le debió en ese momento
jurada advocación a Pedro I. El día que se realiza un Te Deum en honor a Pedro I, hubo una gran tormenta en Colonia y al salir las autoridades de la iglesia, un rayo va a caer sobre la iglesia y arriba, como era un lugar alto y aireado, tenían el depósito de pólvora de la guarnición. Iba a explotar, el techo va a caer y mueren varios vecinos. Esos vecinos que le eran fieles a la corona brasilera en ese momento. Acá tenemos varias maldiciones. Hay una que es histórica y también va de la mano de lo que es la iglesia. Hay una maldición que se llama la maldición de la monja y para todos los colonienses es usada muy a menudo, y ya en 1931 la prensa recogía eso, que es algo del imaginario colectivo. Son imágenes que han quedado y cuenta una historia que uno de los mayores que tenía en la época el gobernador Vasconcelos, estamos hablando de 1722 a 1749, era Botelo de la Cerda, tenía 2 hijas y la habían mandado a estudiar de monjas a un convento en Buenos Aires. Cuando vuelven a Colonia del Sacramento, van a sufrir diferentes hechos y uno de ellos es la expulsión en 1762 de los portugueses a mano de Ceballos, de las tropas españolas. Y estas monjas mandan una maldición que dicen que van a estar malditos por 500 años. Siempre que hay algún hecho relacionado a lo que es la fundación de Colonia, que es en el mes de enero, y cuando hay elementos atmosféricos que hay problemas, siempre se le achaca a la maldición de la monja. Es así que cuando las letras corpóreas, ese cartel hermoso en la Rambla de Colonia, cuando se inauguró, 18:30 horas, hace unos 4 años atrás, en el momento, 2 minutos antes, comenzó a llover, que fue impresionante. Los músicos huyeron, todo el mundo disparando y se le achaca la maldición de la monja. Y así nos ha pasado que de hecho hay carteles, hay bromas, pero es un hecho que ha quedado en ese imaginario colectivo de los colonienses. En la salida del Uruguay independiente en 1830 no marcó el fin de los conflictos en el Río de la Plata. Y sufrimos y siempre fuimos de la mano lo que sucedió en Argentina. Teníamos también el gobierno de Rosas, que va a ser fundamental durante el periodo de 1839 a 1851, durante el desarrollo de la Guerra Grande. Y Colonia no es ajeno a ello. Aquí tenemos un pase de mano entre las fuerzas blancas y los colorados. En 1845, Colonia del Sacramento estaba en manos de las fuerzas blancas y la escuadra, en este caso comandada por Giuseppe Garibaldi, la escuadra italiana, conjuntamente también con los equipajes de Ligne, con las fuerzas marinas francesas, atacaron Colonia del Sacramento. Los blancos comienzan a evacuar la plaza y el relato es muy simbólico, donde nos muestra a Giuseppe Garibaldi que asciende por la muralla, sable en mano y con la pistola en la otra, y arenga a sus tropas para tomar Colonia. Mientras se produce la evacuación, se va incendiando Colonia y es épica esa imagen de verlo a Garibaldi con ese humo detrás. Y de hecho hay una carga a la caballería blanca y la contrarrestan, y están por 2 años los colorados con la administración de Colonia del Sacramento. Y en 1847, el general también de las guerras de la independencia, Lucas Moreno, un general blanco, va a conquistar nuevamente Colonia para así terminar ese periodo bajo una administración que es importante también para el departamento por los cambios que hubieron. De hecho, se funda un hospital de sangre en una zona cercana a Colonia, en la zona de Paso Hospital. Se utilizan mucho los caminos secundarios, otras líneas de comunicación, porque también el Río de la Plata en ese momento era
el terreno, en este caso, de muchas confrontaciones. Y esa escuadra francesa que había conjuntamente con la italiana, con esas legiones, y la legión de Garibaldi puntualmente, hacen que también fuera un obstáculo grande el tránsito por el río. Bueno, lo que tenemos acá es lo que se conoce como el convento de San Francisco, pero la realidad marca que fue una iglesia que no se utilizó como convento. También es de la época colonial y sobre él se edificó en 1857 el Faro de Colonia. Este faro tiene una historia particular. El 1 de agosto de 1873, el farero José Otondo estaba haciendo un cambio en las lámparas de aceite, las lámparas lumínicas, y tomó fuego y se comenzó a quemar. Bueno, empezó a gritar, a pedir auxilio, y un marinero, Ambrosio de apellido, fue quien va a poder treparse por una cuerda que se tira desde el convento y llegar hasta el malogrado farero. Lo pudo bajar y en la madrugada va a morir. Este hecho es muy recordado porque causó mucha afección en lo que es la sociedad coloniense en ese momento, porque dice que se escuchaban los gritos del farero pidiendo auxilio, y bueno, este arriesgado marinero fue quien lo pudo auxiliar. Recordemos que Colonia del Sacramento y también el Río de la Plata es una trampa para la navegación. Está plagado de naufragios, y el más importante que tuvimos acá fue el de 1763. Una escuadra anglo-portuguesa al mando del capitán Jock Manamara venían a saquear Buenos Aires. ¿Por qué tenían patente de libro saqueo? Porque detrás de esta invasión venían los navíos que conducían las mercaderías. Producían un hecho violento, pero a su vez le otorgaban a una población que estaba en crisis de sustentarle con la mercancía. Lo mismo fue cuando invasiones inglesas. Siempre el tema de ellos del mercantilismo viene acompañado con las expediciones militares. Antes de llegar a Buenos Aires, deciden pasar por Colonia para tomar Colonia del Sacramento como base antes de lanzarse al asalto de Buenos Aires. Y es así que acá estaba, 1763, el 6 de enero, las fuerzas del general español Pedro de Ceballos. Ceballos va a hacer fuego con la artillería de la costa, y una bala calentada al rojo vivo va a ingresar en el Lord Clyde, entre tantas que ingresaron, y va a producir un incendio. Esa nave capitana va a perecer a 350 metros de lo que es la costa de Colonia, sobre uno de los baluartes, Santa Rita. Van a morir 273 hombres. Los que son tomados prisioneros son conducidos a las provincias interiores de Argentina, hacia lo que es actualmente Córdoba. Y esa invasión también marca ese gran deseo que tenían los ingleses de conquistar estas posesiones en el Río de la Plata. Colonia del Sacramento, patrimonio de la humanidad, conjuga lo que es estrictamente patrimonial con lo histórico. En este recorrido podemos ver todos estos periodos que llevaron a Colonia a ser lo que es hoy, reconocida a nivel mundial. Desde las guerras de la época colonial entre portugueses, españoles e ingleses, las luchas en el periodo de la independencia, la Revolución Oriental, la salida independiente, la Guerra Grande, y de a poco fue perdiendo ese valor estratégico. Esa plaza fuerte se fue transformando en una ciudad dinámica, viva, como es en la actualidad, a la cual invitamos a que la vengan a conocer. Colonia nos espera, y Colonia nos entrega esto. Nos entrega su magia, su calor, sus rincones misteriosos. Colonia conjuga todo eso y lo podemos apreciar en cada recorrido.